ustedes? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que se informen también en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial República FM y a través de nuestras redes sociales. El código QR aparece en sus pantallas para más información del telégrafo digital. Hoy que tenemos el detalle del anuncio que ha hecho el gobierno nacional, importante información sobre los tributos y medidas económicas que se tomarán en los próximos días. Aquí empezamos. Vamos con nuestros titulares. Fiscalía General del Estado liberó parte del expediente sobre las investigaciones realizadas en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Entre ellas está la versión de un exteniente de policía, quien asegura que el exministro José S. y el sentenciado Daniel S. habrían solicitado investigar a Fernando Villavicencio. Ecuador exporta 350 megavatios de electricidad a Colombia. Además, el presidente Noboa cuestionó los falsos rumores que alertaban sobre nuevos cortes de energía, lo cual fue descartado. Gobierno ejecuta la construcción de nuevos centros de atención social y la repotenciación de escenarios deportivos que beneficiará a atletas de alto rendimiento. En lo internacional, fue detenido el presunto asesino de Charlie Kirk. El sospechoso consideraba que el activista ultraconservador estaba lleno de odio. En los deportes, Barcelona y Emelec se enfrentan en una nueva edición del Clásico del Astillero, el domingo a las 5:30 de la tarde en el estadio George Capwell. La Fiscalía General del Estado liberó parte del expediente sobre las investigaciones realizadas en torno al asesinato de Fernando Villavicencio en el caso magnicidio, FB. Entre los documentos consta la versión de un expediente de policía, quien asegura que el exministro José S. y el sentenciado Daniel S. le ordenaron investigar a Fernando Villavicencio meses antes de su asesinato. Veamos. Son decenas de documentos en torno al asesinato de Fernando Villavicencio que la Fiscalía hizo públicos y que involucran a varios personajes políticos y del crimen organizado. Entre ellos está la versión de un exteniente de policía especializado en labores de inteligencia. En 10 fojas, el ex uniformado revela que el exministro José S., quien ahora enfrenta acusaciones por la presunta autoría intelectual del magnicidio, lo habría llamado para ejecutar misiones clandestinas de inteligencia contra opositores políticos, entre los que menciona Lourdes Tibán, Fernando Balda, Ramiro González, Soledad Padilla y Fernando Villavicencio. Según el relato, esto sucedió en julio del 2023, un mes antes del magnicidio. El señor Serrano me manifestó que realice los seguimientos del señor Fernando Villavicencio, que vea su rutina, que vea en qué vehículo se movilizaba, cuántos policías custodiaban su seguridad, si tenía vehículos blindados. El señor José Serrano me manifestó que ellos retomarían el poder del país. Los seguimientos a Villavicencio se habrían realizado a bordo de un vehículo blanco de placas Pichincha y para ello habrían tenido la colaboración de un coronel de la policía quien les proporcionó el itinerario del candidato presidencial y que incluso acordaron poner un GPS en uno de los vehículos donde se movilizaba Villavicencio. Esta no fue la única vez que se investigó a Villavicencio. Antes, en 2022, el pedido vino de Daniel S., a quien conoció en la cárcel 4 en Quito. En el mes de junio o julio del 2022, el señor Daniel Salcedo me pidió que gestione unas vigilancias y seguimientos al señor Fernando Villavicencio, lo cual gestioné desde el interior de la cárcel con personas externas. Fue alrededor de unos 3 o 4 días de seguimiento donde se generaron fotografías de ciertas rutinas del señor Villavicencio. Según la versión, ese 9 de agosto del 2023, cuando Villavicencio fue asesinado, no volvió a hablar con José S., pero sí con Daniel S., que habría gestionado un asilo político en Colombia con familiares del presidente Gustavo Petro. En diciembre de 2023, yo me reuní con el señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro de Colombia, en un hotel de la ciudad de Bogotá. Tratamos algunos asuntos. Uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría $1 millón. $500,000 sería entregado en Pasto, Colombia, en billetes de $100 y el otro $500,000 cuando esté gestionado el tema.
Daniel S. le habría pagado $5,000 por investigar a Villavicencio, mientras que el exministro José S. le habría prometido regresar a la Policía Nacional, lo que nunca ocurrió. Edison Saavedra, Noticias 7. Noticia de última hora, hace pocos instantes en cadena nacional se pronunció el gobierno nacional a través de las principales autoridades. Por un Ecuador más justo, los recursos van a quienes realmente lo necesiten. Tenemos en pantalla este comunicado oficial de hoy, 12 de septiembre, que el gobierno nacional anunció una serie de decisiones económicas enfocadas en destinar los recursos del Estado a quienes realmente los necesiten, priorizando a las familias ecuatorianas, a la producción nacional y el transporte. Desde el 1 de octubre, 55,000 nuevas familias que hoy viven en situación de vulnerabilidad recibirán el bono de desarrollo humano. Son hogares que ahora tendrán un ingreso mensual seguro para sostenerse con dignidad. Con los adultos mayores cumplimos desde hoy la devolución del IVA, que llegará de una manera directa a 115,000 beneficiarios con una inversión de 130 millones y asimismo se destinarán 80 millones para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios, una medida que generará empleo y movilizará la economía. Por otro lado, se dice que el pasaje no subirá ni un solo centavo. 23,300 choferes de la movilidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre $400 y $1,000 mensuales. Y este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones, ya está listo y en funcionamiento, y significa entonces una compensación a todos los usuarios y operadores de transporte público, urbano e interprovincial. Para la renovación de unidades de transporte se activa el plan Nuevo Transporte con una línea de 150 millones que consiste en entregar un bono de chatarrización de hasta $20,000 y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%. El pago de la deuda histórica de 80 millones al transporte de pasajeros, una inversión de 10 millones en vehículos para seguridad en vías y 23 en zonas de descanso y en controles de peso, y la compensación económica de 3 meses para los sectores de transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y también el sector turístico del transporte. Por un Ecuador más justo, los recursos van a quienes realmente lo necesitan, es el hincapié a través de este comunicado oficial que presenta el gobierno nacional. Y vamos entonces también con el tema de productividad, que lo tenemos también en pantalla para todos ustedes. Es lo que necesitamos como en estos momentos dar énfasis. La implementación del bono raíces entre el 15 de septiembre. 100,000 en compensación recibirán 1,000 directos en su cuenta como capital. Esto para poder tener un capital de semilla para su trabajo. Desde Ban Ecuador se inyectarán 100 millones de crédito, 7x7 a 7 años plazo, por 7% de interés. Esto es lo que significa este crédito 7x7. Asimismo, también para tecnificar el agro se entregarán 1,200 tractores, 400 este año y el resto hasta el 2026. Además, se entregarán 600 motores fuera de borda, esto para los pescadores artesanales. De esa manera, el gobierno invierte en quienes nos alimentan, es lo que dice el comunicado oficial. Y estas medidas son de decisión de justicia social, ejecutada por un equipo técnico y coordinada. Es la decisión de un gobierno que confía en su gente y entrega los recursos de una manera directa. Cada dólar que antes se fugaba, hoy se invierte en protección social, en un crédito, en una herramienta de trabajo. Indica el comunicado oficial, un nuevo Ecuador más justo es posible y lo estamos construyendo juntos. Y en otras informaciones, durante una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a la situación del exministro José S. en Estados Unidos. El primer mandatario señaló que la justicia norteamericana podría deportar de su territorio para que rinda cuentas ante la justicia ecuatoriana. Escuchemos. Todo este caso viene de hace mucho tiempo, es una investigación muy profunda y completa. Y pues si José Serrano está involucrado en el asesinato de Villavicencio o en algún otro crimen, tiene que rendir cuentas ante la ley.
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender durante 3 meses a la jueza María Daniela Ayala, que llevaba el proceso contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El fiscal general Wilson Toainga denunció a la magistrada ante el organismo de control judicial por supuestamente no actuar con imparcialidad y basa sus argumentos en los comentarios, agresiones y juicios de valor emitidos por la jueza en contra de la fiscal Ana Hidalgo durante la audiencia de formulación de cargos. Recordemos que la jueza María Daniela Ayala dictó prisión preventiva contra Daniel S. y Ronnie A., mientras que dispuso la presentación periódica en un consulado de Miami para el exministro José S. y el procesado Javier J. El proyecto minero de Loma Larga en Quimsacocha quedará sin efecto y así lo decide el municipio de Cuenca y la prefectura de la Azuay, según dijo el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el jefe de Estado alertó que esa decisión podría tener consecuencias. En el Azuay hay oposición al proyecto minero Loma Larga en el sector de Quimsacocha porque se alerta de una posible contaminación a las fuentes hídricas que abastecen de agua a Cuenca. La decisión de continuar o no con el proyecto será del municipio y de la prefectura, indicó el gobierno mediante un comunicado. Las entidades deben adjuntar al expediente sus informes técnicos sobre los peligros ambientales. Sin embargo, desde el 2022 existe una sentencia de corte para seguir con el proyecto, lo cual, si el contrato se da de baja, esto sería desacatar la sentencia de la corte y van a tener que sustentar y responsabilizarse por esos informes. Nada más. Así se refirió el presidente Daniel Noboa al tema durante una entrevista radial en Cuenca. El primer mandatario aclaró que el gobierno no está en contra de la decisión de los cuencanos de suspender el proyecto minero, pero sí recalcó que será responsabilidad de los gobiernos locales defender su posición en el caso de que la empresa canadiense Donde tome acciones. Yo no voy a seguir con este proyecto. Es más, por eso está el comunicado oficial. Señores, municipio y prefectura, háganse cargo ustedes, enseñen sus informes. Pero si el día de mañana tienen que ir a la Corte de Londres de arbitraje a pelearse con Dundee, tienen que ir. Y tienen que sustentar sus informes, capaz contra un experto que sea el experto máximo de esto en la Universidad de Cambridge. El jefe de Estado agregó que las tensiones con Dundee han perjudicado en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio que tiene el Ecuador con Canadá. Aunque en todo caso, al momento sí hay una probabilidad de que no se dé el proyecto de minería. Altísima. Pero también existe una probabilidad de que haya problemas a futuro. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, aún no se pronuncia, aunque el jueves informó que se reversó el catastro del predio de la empresa minera porque detectaron inconsistencias en la ubicación de más de 120 hectáreas y no se justificaría tampoco la aparición de más de 1 millón de metros cuadrados de la nada, según dijo el burgomaestre. El proyecto Loma Larga, actualmente suspendido, prevé la extracción de al menos 170,000 onzas de oro al año, donde asegura que cuida y monitorea el agua, lo cual se contradice con los informes técnicos del municipio. Lo que es un hecho es que la decisión final sobre revocar o no el proyecto será de los cuencanos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Ecuador exporta 350 megavatios de electricidad a Colombia, según anunció el gobierno en la mañana de este viernes. El presidente Daniel Noboa cuestionó las declaraciones de gremios que alertaban sobre nuevos cortes de energía en el país, lo cual fue descartado. Estamos exportándole a Colombia 300 megas en la época que se suponía que nos iba a faltar 400 o 500 megas. Este fue el anuncio del presidente Daniel Noboa para despejar rumores sobre apagones en el Ecuador. Y la ministra de Energía, Inés Manzano, lo ratificó mediante sus redes sociales. Hoy vendemos 350 megavatios a Colombia. Tenemos exceso de energía. Nuestra gestión es eficiente. Con esta noticia, las autoridades cuestionaron a las opiniones que estimaban nuevos problemas en la época de sequía. Había pues un colegio de ingenieros eléctricos, yo no sé, ahorita andan escondidos abajo de las piedras, pero no dicen absolutamente nada. Cuenca no puede comer cuento, el Ecuador no puede comer cuento
de toda la gente que quiera hacernos daño. Las declaraciones se dieron en el marco del convenio suscrito entre ELEC Austro y el Ministerio de Energía y Ambiente para ejecutar el proyecto hidroeléctrico Soldados del Yanuncay, el cual generará 21.8 megavatios de energía limpia al sistema nacional. Eso equivale a electricidad para 65.000 hogares. Para ello se construirá una presa de 42 metros de altura con un embalse del que fluirá el agua por medio de túneles hacia 2 centrales hidroeléctricas, similar al modelo que se implementa con el proyecto Machángara. Pero el de Yanuncay no solo que proveerá de luz a 65 hogares, sino que también va a abastecer con el 40% del agua potable para la ciudad de Cuenca hasta el 2050 con seguridad para ese 40%. Y está previsto que se utilice como fuente de abastecimiento para cultivos, comunidades rurales y para evitar inundaciones en la zona. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La construcción de nuevos centros de atención social y la repotenciación de escenarios deportivos son obras que el Gobierno Nacional impulsa en la provincia de La Suay. Tanto grupos prioritarios como atletas de alto rendimiento se beneficiarán de estos proyectos. Monte Bonito es el nombre del nuevo centro gerontológico inaugurado por el Gobierno Nacional en la provincia de Azuay. Al menos 70 personas adultas mayores recibirán servicios integrales diarios de cuidado, nutrición, rehabilitación y recreación en jornadas de 6 a 8 horas. Un espacio donde todos nuestros adultos van a recibir un servicio con dignidad, con calidad y con mucho respeto en esta edad que están cursando lo que es la tercera edad. La obra, que inició su construcción en marzo de 2024, es el resultado de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobierno Cantonal de Paute y SELEC EP. Como SELEC, hemos aportado $568,000 para la implementación de este espacio. Esperamos que este centro sea un espacio de alegría y bienestar para nuestros abuelitos y abuelitas. El presidente Daniel Noboa participó en la inauguración de este centro gerontológico y ofreció la construcción de 3 nuevos proyectos. Estos son el Centro Gerontológico de Atención Diurna en Girón, el Centro de Desarrollo Infantil de Gualaceo, el Centro de Atención y Protección Emergente en Siksik. En los próximos 8 meses se construirán estos nuevos espacios que beneficiará a 255 familias en Azuay. En paralelo, también en la provincia de Azuay, el gobierno hizo la entrega a la comunidad del repotenciado Coliseo Raúl Vaca Carbo en Gualaceo. Con una inversión de más de $48,000, hemos intervenido su cancha, graderíos, baños, duchas y accesos para garantizar que esté al nivel que nuestra comunidad merece. Son más de 2,100 beneficiarios directos. Además, las autoridades nacionales inauguraron los coliseos Luis Pesantes en Paute y Sevilla de Oro del cantón con el mismo nombre. De esta manera se impulsa la práctica deportiva y el apoyo a los atletas de alto rendimiento de Azuay. Anaís Estrada, Noticias 7. El crédito productivo que otorga la banca privada creció en un 15,7% este 2025 comparándolo al año anterior. Según la ministra de Economía, esto permite que los productores accedan a financiamiento para adquirir maquinaria, innovación y diversificar la producción para llegar a mercados internacionales. Además, Ban Ecuador ha entregado créditos por 416 millones entre enero y agosto, lo que representa un 33% más que en el 2024, mientras que las importaciones de bienes de capital crecieron en un 30% de enero a julio, con un saldo de $117 millones. Y el riesgo país de Ecuador se ubica este viernes en 684 puntos, siendo el índice más bajo desde octubre del 2019, es decir, hace casi 6 años. El presidente Daniel Noboa destacó la reducción considerable de este indicador, que desde el día que ganó la presidencia el 13 de abril está a la baja. En ese entonces el riesgo país estaba en 1.800 puntos. Esta medición refleja la confianza de los organismos multilaterales e inversionistas en el Ecuador.
Esta noche la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea definirá el informe para primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento crediticio. El oficialismo apuntala el concepto de que esta propuesta de norma no busca la privatización del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La quinta iniciativa legal enviada desde Carondelet a la Asamblea por la vía urgente en materia económica busca establecer reformas profundas del sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar la transparencia en la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, así como fortalecer su institucionalidad. En la Comisión de Desarrollo Económico se asegura que incorporarán todos los mecanismos legales posibles para evitar que, por ejemplo, se puedan vender las carteras quirografarias, hipotecarias y prendarias de los fondos del Seguro Social, preocupación que tiene un sector de los jubilados del país. Natalie Farinango, asambleísta de ADN, dijo que existen criterios infundados y malintencionados para confundir a los asegurados sobre los objetivos del proyecto de ley de fortalecimiento crediticio. Los recursos que se le asignan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen candados. Es decir, que fondo de jubilaciones, el tema de salud, seguro campesinos, no se pueden mover a ningún otro lado. El tema de fideicomisos, quizás cuando ya recibieron comparecencias de diferentes autoridades y también autoridades de organizaciones sociales, pueden mejorar el proyecto de ley, por supuesto. Lo que se quiere es generar mayor rentabilidad al BIES. Y es justamente desde la Revolución Ciudadana donde se plantea que se busca una supuesta privatización del BIES. Por algunas personas desde las Naciones Unidas, en donde se habla inclusive de algunos vicios de privatización. El tema de los recursos del IES siempre van a ser importantes, fundamentalmente porque en este caso inclusive se está planteando o se avisora la posibilidad de que recursos sirvan para financiar el presupuesto del Estado. Ni siquiera tienen la prolijidad de leer completo y de presentar sus observaciones, que ya se oponen de entrada. Tanto como en el primero y segundo debate de esta propuesta de ley, los legisladores darán sus recomendaciones y formularán correctivos para que esta norma concrete lo que busca, entre otras cosas, que los activos improductivos del BIES puedan venderse en operaciones de mercado internacionales y esos réditos se orienten a sus dueños, los jubilados y asegurados del IES. Javier Ceballos, Noticias 7. La próxima semana, el Comité de Ética de la Asamblea definirá el día para la realización de la audiencia, donde podrían definirse las conclusiones del informe sobre el caso de la asambleísta Nuria Butiñá. Ella es investigada por un caso de presunto cobro de diezmos y maltrato verbal a sus colaboradores. En dicha audiencia, la parte acusadora y la denunciada expondrán sus argumentos de cargo y de descargo sobre la base de las pruebas que fueron previamente validadas en el Comité de Ética, que deberá elaborar un informe cuyas conclusiones serán analizadas y debatidas en el Pleno del Legislativo. ¿Qué escenarios podrían presentarse a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Nuria Butiñá, acusada de supuestamente exigir diezmos y de tener conductas de maltrato verbal hacia sus colaboradores? El primero, que el Comité de Ética proponga su destitución como legisladora. Para ello se necesitan 101 votos, es decir, mayoría calificada. Si esta posibilidad se concreta, Sergio Peña, parlamentario integrante de este órgano legislativo, no descarta que esto pueda pasar al ámbito penal. Básicamente porque el hecho de exigir un diezmo puede caer en una conducta penal que tenemos, como puede ser la concusión. Desde mi punto de vista puede ser el cohecho, porque también existe una facilitación, pero eso tendrá que definirlo Fiscalía. El segundo, que se plantee en contra de Nuria Butiñá una sanción que podría implicar su suspensión temporal en la Asamblea sin derecho a sueldo. Jamás he pedido un centavo, ni a trabajadores ni a nadie. Ana Belén Tapia, asambleísta de la bancada de ADN, opinó en Noticias 7 que este caso debe sentar un precedente para cortar de raíz situaciones de abusos de ciertos legisladores hacia sus colaboradores. Esta asamblea no puede permitir ni blindar absolutamente a nadie para que se sigan cometiendo este tipo de actos. Desde el oficialismo no se comprende cómo un legislador o legisladora puede requerir colaboradores sin indagar su trayectoria profesional. Mire, una persona que yo no sabía que estaba descalificada, sabía que trabajaba en la judicatura y nada más. No podemos ahora tratar de decir, no, es que yo no sabía si tenía una causa abierta o en investigación o archivada en el Consejo de la Judicatura y ahora tratar de taparnos. No, es nuestra responsabilidad porque nosotros somos quienes sugerimos los nombres de nuestro equipo, ¿no? La denuncia fue interpuesta por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, a partir del testimonio y pruebas otorgadas por un ex colaborador de Butiñá. Javier Ceballos, Noticias 7.
En el plebiscito proyectado por el Ejecutivo para finales de noviembre se propone darle a la Corte Constitucional un nuevo modelo de operatividad. Para ello se propone una nueva ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. ¿Qué implica aquello? Se lo contamos de inmediato. Para la bancada oficialista se trata de marcar la cancha. Un nuevo campo de acción que se trazará por la puesta en marcha de una nueva ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional que norme y regule de una manera distinta el trabajo de este organismo. Entre otros considerandos, la reforma apunta en esencia a que se declare la inconstitucionalidad de una ley de iniciativa presidencial con al menos 6 votos de los 9 magistrados que integran el Pleno de la Corte. Natalie Morillo, parlamentaria por ADN, cree que es momento de que la máxima instancia de control constitucional esté en sintonía con los objetivos nacionales, independientemente de quienes los impulsan. No existe ningún tipo de presión, aquí nosotros estamos actuando en democracia y qué mejor que sea la ciudadanía ecuatoriana quien en las urnas diga si está o no está de acuerdo con esta pregunta que se está formulando. Aquí lo único que se quiere es defender los derechos y las libertades de los ecuatorianos, no de los delincuentes, no de ninguna autoridad, sino únicamente de la ciudadanía. Otros sectores parlamentarios hacen reparos a esta pretensión. Creen que existen riesgos en poner a la Corte Constitucional en el centro de este debate jurídico bajo el contexto de una consulta popular. La ley para reformar la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no necesita una consulta, enmienda ni nada. Porque las leyes, para poder construir una ley, tarda demasiado tiempo. Ahora con esto van a haber plazos para poderlo hacer de manera urgente, como es la necesidad del país. Además que una nueva ley de garantías jurisdiccionales puede nacer por iniciativa del propio Ejecutivo o de la bancada de gobierno sin recurrir a una consulta popular. Lo puede tramitar el presidente como colegislador, no como económico urgente, sino como ley ordinaria. A finales de agosto en el Parlamento debían aprobarse las reformas a la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, pero desacuerdos entre ADN y la Revolución Ciudadana impidieron que dichos cambios se concreten. A través de un referéndum, el Ejecutivo busca darle mayor peso a estos cambios. Javier Ceballos, Noticias 7. Una de las preguntas de la consulta popular propuesta por el jefe de Estado apunta a restringir el uso de la imagen y de cualquier otro medio de personas con sentencia ejecutoriada por casos de corrupción. ¿Qué implicaciones tiene esta interrogante? Los detalles inmediato. Una de las preguntas de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo a los ciudadanos dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, conforme el anexo de la pregunta? Si los ciudadanos dicen sí a esta pregunta, el jefe de Estado debe enviar a la Asamblea un proyecto reformatorio al Código de la Democracia. ¿Cuál es la razón? Pues en próximas campañas electorales, por ejemplo, las agrupaciones políticas no podrán utilizar la foto, declaraciones en audio o video de nadie que esté sentenciado en los delitos antes mencionados. La coordinadora de bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, opinó lo siguiente respecto a si esta pregunta tiene o no dedicatoria contra los dirigentes y otros militantes más de esta agrupación política. Las nuevas preguntas que envían a la Corte Constitucional están mal formuladas, pero también presentan un grave riesgo a nuestro sistema democrático. También se pretende concentrar el poder tanto sobre la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. De tramitarse este proyecto de reforma, la Asamblea tiene un plazo de 90 días adicionales para debatir y aprobar este cambio en la normativa electoral. Ya no tenemos esos excesos que eran muy notorios en la primera jornada, en el primer envío de preguntas, así que creo que pueden pasar. No creo que la Corte Constitucional deba dar un pronunciamiento contrario. Quizá en alguna de ellas podría existir, pero yo creo que en su mayoría van a pasar. La Corte Constitucional debe realizar el control de legalidad y constitucionalidad de esta pregunta para determinar si la misma no vulnera derechos o coarta libertades de quienes llegasen a sentirse afectados por esta medida. Javier Ceballos, Noticias 7. Es momento de una pausa, pero al volver, conozca más sobre las investigaciones realizadas en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Quédese con nosotros.
Estamos de regreso en Noticias 7, qué gusto informarte. Según el ex agente que rindió su versión en Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, el ex ministro del Correísmo, José S., también habría ordenado entregar cédulas de ciudadanía ecuatoriana a miembros de las FARC y entregar armamento a los choneros. La versión del ex agente de inteligencia señala que el ex ministro del Correísmo, José S., no solo habría solicitado investigar a Fernando Villavicencio, sino también el presunto cometimiento de otros delitos. El exteniente menciona que por la supuesta disposición de José S., fue el encargado de implantar evidencias de allanamientos como armas de fuego, documentos, pendrives, entre otros, para incriminar a varias personas. Incluso dice, habría sido el encargado de entregar cédulas de ciudadanía a las FARC. Recuerdo en julio del año 2016, yo realicé la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varias disidencias del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estos documentos de identidad fueron entregados en un pequeño malecón de la parroquia Puerto El Carmen de la provincia de Sucumbíos. Aún hay más. Durante el testimonio reveló que habría comprado armas para las FARC, mismas que habrían sido entregadas a los choneros, hoy considerados terroristas por Ecuador y Estados Unidos. Esto sumado a la presunta injerencia que tendría el exministro en las cárceles del país. Se conocía de la injerencia del señor ministro en la entrega de las cárceles del Ecuador al grupo delictivo Los Choneros, gestión que se realizó en ese tiempo con la ministra de Justicia, Lady Zúñiga. El ex policía hace referencia al supuesto pago de coimas al mando policial en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, en 2019. En el relato menciona que los dueños de varias minas habrían entregado grandes cantidades de dinero al mando policial para seguir con su normal funcionamiento y que todas estas autoridades policiales de la provincia se encontraban allí por disposición directa del señor José S. y que era mejor mantenerse en silencio. Según los expedientes, Fiscalía revela versiones del equipo de seguridad de Fernando Villavicencio, incluso las armas y el detalle del plan para asesinarlo. Sin embargo, esto lo conoceremos en una próxima entrega. Edison Saavedra, Noticias 7. Hospitales de Guayaquil, San Borondón y Durán recibieron un lote de medicamentos y dispositivos médicos. El cargamento tiene una inversión de más de $260,000. El ministro Jimmy Martin supervisó la entrega desde las bodegas de la Coordinación Zonal 8. Dispuso al personal sanitario el oportuno registro y distribución inmediata. Esta dotación incluye tabletas de paracetamol, pastillas, losartán, además de equipos para terapia respiratoria, así también equipos de protección personal esenciales para los profesionales de la salud. El gobierno realizó la presentación de la herramienta tecnológica llamada Proximidad Ciudadana, entendida como un mecanismo que fortalece la presencia policial en puntos estratégicos de cada jurisdicción. A través de un código QR instalado en locales comerciales, tiendas o en otros sitios clave, la policía registra controles, recepta denuncias, identifica necesidades y recoge observaciones en los sectores asignados. Con el apoyo de la georreferenciación, la plataforma permite identificar sectores con posibles riesgos o mayor incidencia delictiva, lo que facilita la respuesta policial oportuna. El ministro del Interior, John Reinberg, enfatizó que con esta estrategia se potencia el trabajo de la policía comunitaria. Esta herramienta tecnológica no es un simple recurso, es parte de una estrategia integral de seguridad que articula prevención, coordinación y participación activa de la ciudadanía. Con estos códigos QR, cada policía comunitario podrá registrar sus visitas, escaneos y controles permanentes en los sectores asignados. Esto garantiza presencia real, respuesta inmediata y seguimiento constante en todo el país. Es decir, más control, más prevención y confianza. Esta acción de proximidad comunitaria, este contacto ciudadano es fundamental para la Policía Nacional, porque una vez que hemos hecho esta acción, la intención es recobrar la confianza ciudadana a fin de que ustedes, queridos compatriotas, entreguen la información que le va a permitir a Policía Nacional hacer mejor su trabajo. No solo basta con lamentarse, sino más bien colaborar con la policía, sobre todo porque ustedes conocen qué es lo que está pasando en su territorio.
Bien, en otro tema, en Quito se implementan cambios en las rutas del transporte público urbano. Por ejemplo, 3 nuevas rutas, La Pulida, Carmen Bajo y Atucucho, se conectan directamente con la estación El Labrador, en el norte de la capital. Son 13 rutas de transporte público urbano que fueron modificadas en el norte de Quito. Entre ellas, 3 nuevas rutas de buses se conectan con la estación El Labrador, donde se encuentra el metro, la ecovía, el trolebús y el corredor central norte. Estas 3 rutas son Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo. Explica Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Estas modificaciones son parte del plan de reestructuración de rutas y frecuencias, que desde el año pasado se ha ejecutado en otros sectores de la ciudad, como en el suroriente y Valle de los Chillos. Estamos dando servicio a 51 barrios que no tenían servicio, que aproximadamente nos representan unas 110,000 personas. Reducimos tiempos de viaje porque se conectan directamente a los corredores y mucha gente puede coger el metro, trolebús y ecovía que tienen carriles exclusivos y pueden viajar mucho más rápido. También la próxima semana se empezará con las pruebas de rutas transversales que cruzan la ciudad de este a oeste. Tendremos 2 rutas transversales más en el sur de Quito, 2 rutas transversales más en el norte de Quito, que irán progresivamente saliendo durante las próximas semanas, igual a pruebas. Las autoridades capitalinas prevén para finales de diciembre que empiece a funcionar el proceso de integración tecnológico para la recaudación. Los mismos medios de pago que utilizo en el metro, podré utilizar en trolebús y ecovía y después podré utilizarlo en el transporte convencional. Con esta reestructuración de rutas y frecuencias, se busca mejorar la calidad en el servicio de transporte público, reducir la cantidad de vehículos particulares en las calles y así disminuir el tráfico pesado en la ciudad. Anaís Estrada, Noticias 7. Aliada o enemiga, la tarjeta de crédito puede ser una herramienta poderosa si la usamos con inteligencia. Hoy les damos tips claros para saber si está listo para tener una y cómo aprovecharla sin endeudarse. Antes de pedir una tarjeta, hay señales que nos indican si ya podemos manejarla responsablemente. Estas pueden ser tener ingresos estables, manejar un presupuesto mensual, pagar las deudas puntualmente y saber diferenciar entre deseo y necesidad. Si cumple al menos de estas 3 condiciones, podría dar el primer paso hacia una tarjeta de crédito. La doctora en Economía, Esmeralda Gómez, agrega que la tarjeta no es un dinero extra y la clave está en saber qué gastos cubrir. Podemos financiar un equipo informático, podemos financiar unos estudios, podemos financiar algo sobrevenido que no tengamos dentro del colchón financiero. Nunca nos deberíamos endeudar por encima del 40-50% de nuestros ingresos mensuales netos. En cosas en las que usted definitivamente no debería utilizarlas son compras compulsivas, pagos de otras deudas, gastos diarios como comida rápida y caprichos que no se pueden pagar al corte. Nos tenemos que sentar y saber cuánto hemos ganado, cuánto hemos gastado, cuánto debemos y cuánto tenemos. Otro de los consejos para que pueda mantener su tarjeta bajo control es utilizar máximo el 30% de su cupo, pagar siempre más que el mínimo y revisar el estado de cuenta cada mes. Tenemos que conocer muy bien el tipo de interés que tiene asociado el producto. La tarjeta de crédito no es para endeudarse, es para construir tu historial y darte beneficios. Si lo utilizas bien, podría ser una gran aliada financiera. Sigue en aumento la producción de cacao. La demanda del producto es una oportunidad para mejorar las economías familiares de los productores en el campo ecuatoriano. La inversión y el conocimiento son fundamentales para sostener su crecimiento. Esto se priorizó durante el primer encuentro nacional de productores de cacao. Veamos. La producción del cacao en Ecuador sigue en aumento. Entre enero y junio de 2025 incrementó un 35%. Así lo confirma Merlin Casanova, directora ejecutiva de ANE Cacao. Genera un beneficio para el productor y también para el país, llegando quizás este año, si no el próximo año, a poder ser el segundo productor internacional.
La inversión del sector privado en la tecnificación de la producción de este fruto, que es el ingrediente principal del chocolate, ha permitido su crecimiento. A esto se suma el repunte de los precios hace 2 años, debido al descenso en la productividad en el país africano Costa de Marfil, el mayor productor de cacao. El precio por tonelada varía cada día. Hoy se ubica sobre los 7.800. El año pasado estuvo, por ejemplo, en algún momento en 11.000. Llegó creo que hasta 12.000, entonces son temas que benefician al productor y que le ha permitido actualmente al productor invertir mucho más en su producción. Existe ya una demanda del cacao. Hay destinos interesados en el producto. Por ejemplo, China es un destino que, si lo ves en el macro de nuestras exportaciones, representa el 1% o menos del 1%. Pero si lo ves año a año en su crecimiento, en cacao ha crecido un 300, 400%. En este contexto, Anecacao impulsó el primer encuentro de productores de cacao en Chocao 2025, la Feria Internacional del Cacao y Chocolate del Ecuador, cuyo objetivo fue escuchar las necesidades que persisten en el campo. El tema de las regulaciones también, ¿por qué me están exigiendo ahora que mi grano sea así, que yo tengo que dar esta información, que tengo que tener trazabilidad? También se dio eso, entonces son necesidades que vamos a ir cubriendo con esta información que sabemos que deben ellos tener. Un encuentro que generó más de $20 millones en oportunidades comerciales a corto, mediano y largo plazo. Anaís Estrada, Noticias 7. Atención, el gobierno nacional anunció un ajuste al subsidio del diésel con el que se ahorrará aproximadamente $1.100 millones. Ahora estos recursos se destinarán a quienes más lo necesitan como parte de un programa productivo para la sociedad. Por décadas, el esfuerzo de todos los ecuatorianos ha financiado un subsidio que debía garantizar bienestar. Pero la realidad es que ese dinero fluía a través de una tubería rota, una tubería que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal y a los privilegiados que no lo necesitaban. A sus hogares solo llegaba un goteo. Ecuatorianos, en la comodidad de la injusticia, nosotros jamás nos vamos a quedar. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Hemos cerrado esa llave para construir algo mejor, un nuevo sistema para que los recursos vayan donde se necesitan. Y bien, por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas aseguró que tras la modificación de este subsidio al diésel, el pasaje de transporte público no subirá y que los choferes recibirán una compensación monetaria. 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre $400 a $1.000 mensuales. Este mecanismo, que representa una inversión de $220 millones, está listo y funcionando y representa una compensación a todos los usuarios y operadores del transporte público, urbano, inter e intraprovincial. Para la renovación de unidades de transporte, activamos el Plan Nuevo Transporte, con una línea de $150 millones, que consiste en entregar un bono de chatarrización de hasta $20.000 y también dar créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9%. El objetivo, lograr un transporte más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. Estos anuncios fueron realizados hace pocos momentos y desde el Ministerio de Inclusión Social y Económica se anunció un bono de desarrollo humano y que la devolución del IVA, que llegará de forma directa a 115.000 beneficiarios, llegará desde este 12 de septiembre. Desde el 1 de octubre, 55.000 nuevas familias que hoy viven en situación de vulnerabilidad recibirán el bono de desarrollo humano. Son 55.000 hogares que desde ahora en adelante tendrán un ingreso mensual seguro para sostenerse con dignidad. Con nuestros adultos mayores cumplimos desde hoy mismo. La devolución del IVA llegará de forma directa a 115.000 beneficiarios. Ciudadanos, se ha dispuesto que en todo el país las gobernaciones y las intendencias realicen un estricto y constante control de precios y que apliquen todo el peso de la ley a quienes jueguen con la especulación.
Declaraciones de principales autoridades hace pocos momentos a través de una cadena nacional. Nos vamos a una pausa y regresamos con los deportes. Ya está lista nuestra compañera Adalí Vasco.